Normalmente en noticias, declaraciones de políticos, en las redes sociales se está hablando todo el tiempo de los derechos humanos, pero ¿qué son los derechos humanos? Algunas veces se definen los derechos humanos como los derechos que tenemos todos los seres humanos por ser seres humanos, lo cual no nos dice nada. Es una definición bastante tautológica definir derechos humanos como los derechos. Entonces, comencemos más bien a definir qué es un derecho y por qué son humanos. Un derecho es una facultad que tenemos para exigir de otro un hacer, no hacer, dar, no dar. Es un poder de requerir una acción a otra persona. En ese sentido, siempre un derecho es relacional. Por un lado está el sujeto activo, el titular del derecho, y por otro, el sujeto pasivo, quien tiene la obligación de cumplir con ese derecho. Ahora, ¿qué es lo que hace que sea humano? Todos los derechos tienen una justificación. ¿De dónde viene ese derecho? Puede venir de la ley, puede venir de un contrato, puede venir de la Constitución. Los derechos humanos vienen, pues, de la naturaleza humana o de su dignidad como persona humana. Pero esta idea de la dignidad humana es bastante compleja. ¿Cuándo surge? ¿Quién la tiene? ¿Por qué la tiene? Esto es un tema bastante controversial que abordaremos en otros videos. Por ahora quedémonos con la idea de que los derechos son facultades que además tenemos por el hecho de ser personas humanas con una dignidad especial. ¿Quiénes tienen derechos humanos? Ya dijimos que si son derechos humanos, pues todos los seres humanos debemos tener esos derechos desde el momento en que existimos y hasta que dejamos de existir. O al menos hasta que esa dignidad que venía hablando, la dignidad de ser una persona humana, es reconocida. Es algo que es bastante controversial, porque algunos ponen algunas condiciones para que esa dignidad sea reconocida. Características o capacidades como la conciencia, el sentir o ciertas facultades, y eso es algo bastante discutible y debatible. Hoy por hoy también se debate si animales o el medio ambiente tienen derechos humanos, lo cual no tendría mucho sentido. ¿Cómo puede tener un animal derechos humanos? Bueno, es algo que debemos explorar con más profundidad. Por ahora, lo que es claro es que todos los seres humanos tenemos estos derechos desde el momento en que existimos y hasta el momento que dejamos de existir. ¿Quiénes son entonces los obligados a respetar los derechos humanos? En primer lugar, el Estado. Y esta es la narrativa de la construcción liberal de los derechos humanos, que dice que el Estado es el primer obligado, pero solo una narrativa. No solo los derechos humanos le compete al Estado. Todos los actores sociales tenemos una responsabilidad frente a los derechos de los demás. ¿Eso qué implica? Que actores como empresas, otros individuos, organizaciones no estatales también tienen responsabilidades frente a los derechos humanos. Esto es lo que se llama la efectividad horizontal de los derechos humanos. ¿Dónde están entonces reconocidos los derechos humanos? Bueno, jurídicamente los derechos humanos tienen una historia muy grande de su proceso de reconocimiento jurídico. ¿En dónde están? En las constituciones, pero también en instrumentos internacionales que nosotros llamamos tratados. En los tratados en materia de derechos humanos. Importantes tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en Latinoamérica la Convención Americana de Derechos Humanos. En estos tratados los estados se comprometen a respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de las personas. En conclusión, ¿qué son los derechos humanos? Les propongo esta definición. Los derechos humanos son las facultades que tenemos todos los seres humanos, actuando individual o colectivamente, de requerir a todos los actores sociales, de ser tratados acorde con nuestro valor inherente que tenemos por nuestra naturaleza como personas humanas. Estos constituyen los mínimos necesarios para que las personas podamos vivir en sociedad en condiciones acordes con la misma dignidad que nos es consustancial. Si quieres saber más de estos temas, por favor, síguenos. Suscríbete a este canal para que te contemos más sobre derechos humanos.